Hola, 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 hola a todos. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí con una sonrisa de oreja a oreja, porque el tema que vamos a tratar hoy, me tiene emocionada. Como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y específicamente vamos a hablar de algo que a mí, personalmente, me llena de inspiración. Su amor, su chispa, esa conexión mágica que vemos brillar en cada foto, en cada entrevista, en cada gesto. Para quienes no los conozcan, Hande Erçel es una actriz turca increíblemente talentosa y guapísima, famosa por su papel en series como Love is in the Air, y Kerem Bürsin es un actor también turco súper carismático y talentoso y sí, también protagonista de Love is in the Air. Son la pareja soñada. Y no solo en la ficción, sino en la vida real. Y eso, amigos, es lo que vamos a explorar hoy, como su relación, su química, su forma de amarse, me inspira y enciende el alma. Así que preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas y pónganse cómodos, porque este vídeo va a estar lleno de momentos mágicos, de análisis y sobre todo de mucho amor. Vamos a sumergirnos en la historia de Hande y Kerem, desde el momento en que se conocieron, pasando por los rumores, las confirmaciones, hasta llegar a cómo su amor, incluso con sus altibajos, sigue siendo una fuente de inspiración. Y antes de que empecemos de lleno, no se olviden de suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo contenido, y así no se pierden ninguna de las historias y análisis que preparo con mucho cariño. Suscríbanse ya. Es un clic, pero para mí es un mundo de apoyo. Así que, ¿listos, verdad? Empezamos. La historia de Hande y Kerem es, en muchos sentidos, un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que además de ser un éxito rotundo en Turquía y en todo el mundo, fue el escenario donde nació su amor. Interpretaban a Eda y Serkan, dos personajes con una química electrizante, con miradas que traspasaban la pantalla y diálogos llenos de chispa. ¿Y qué pasó? La magia traspasó la ficción y se convirtió en realidad. Desde el principio, los rumores sobre una posible relación entre ellos no tardaron en surgir. Las redes sociales se inundaron de fotos, de vídeos, de análisis de cada gesto, de cada mirada. Eran como detectives persiguiendo la verdad. Y claro, con la energía que emanaban juntos, era difícil no sospechar que algo más estaba sucediendo. Al principio mantuvieron su relación con mucha discreción. Es entendible, ¿no? Estaban en el ojo público con millones de fans pendientes de cada movimiento. Pero poco a poco fueron dejando pistas, pequeños detalles que confirmaban lo que todos sospechábamos. Un paseo juntos, una foto compartida, un comentario en Instagram, cada cosa era una fiesta para los fans. Y finalmente llegó la confirmación. Fue un momento emocionante para todos. Ver a Hande y Kerem juntos, abrazados, sonriendo. Fue como si el mundo entero celebrara su amor. Empezaron a compartir más momentos, a mostrarse más abiertamente, y la gente se enamoró aún más de ellos. Pero, ¿qué es lo que hace que su amor sea tan inspirador? ¿Qué es esa chispa que enciende nuestra alma? Creo que hay varios factores. En primer lugar, su autenticidad. No parecen estar fingiendo nada. Se muestran tal cual son, con sus imperfecciones, con sus risas, con sus momentos de complicidad. Se ve que se aman genuinamente sin máscaras. En segundo lugar, la forma en que se apoyan mutuamente. Siempre están ahí el uno para el otro, en los buenos y en los malos momentos. Se admiran y se respetan, y eso es algo que se nota. Apoyan sus carreras, celebran sus éxitos y se consuelan en los momentos difíciles. En tercer lugar, su capacidad para mantener la magia. A pesar de la fama y la exposición mediática, siguen conservando la chispa. Se divierten juntos, se hacen reír, se demuestran cariño. No dejan que la rutina apague la llama del amor. Y finalmente su actitud ante la vida. Son personas positivas, que irradian energía y que inspiran a los demás a ser mejores. Son un ejemplo de cómo el amor puede hacer que la vida sea más bonita, más emocionante y más significativa. Ahora bien, hablemos de algunos momentos específicos que para mí han sido especialmente inspiradores. Recuerdo, por ejemplo, cuando Hande y Kerem compartieron fotos de sus viajes juntos. Se les veía explorando el mundo, disfrutando de nuevas experiencias, siempre juntos.
Es un ejemplo de cómo el amor puede ser también aventura, descubrimiento y crecimiento. También recuerdo sus declaraciones en entrevistas. Siempre hablan el uno del otro con admiración y respeto. Sus palabras son una muestra de la profundidad de su amor y de la importancia que le dan a la relación. Son muy pocos los que se muestran tan sinceros y enamorados ante las cámaras. Y por supuesto los momentos en las redes sociales. Sus publicaciones, sus comentarios, sus fotos. Cada gesto es una declaración de amor. Es como si quisieran compartir su felicidad con el mundo, y eso es algo muy bonito. También quiero destacar cómo han sabido manejar la fama y la atención mediática. Han aprendido a proteger su privacidad, pero sin dejar de mostrar su amor al mundo. Han encontrado el equilibrio perfecto entre la vida pública y la vida privada, y eso es admirable. Por supuesto, su relación, como cualquier otra, no ha estado exenta de altibajos. Han tenido momentos difíciles, rumores de crisis, y situaciones que han puesto a prueba su amor. Pero hasta ahora, siempre han superado los obstáculos y han salido fortalecidos. Y eso es precisamente lo que más me inspira de ellos. Su capacidad de resistencia, su perseverancia, su fe en el amor. Son un ejemplo de que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Y aquí viene algo que a mí me parece muy importante. No idealicemos. Su relación, como cualquier otra, no es perfecta. Tienen sus discusiones, sus momentos de duda, sus problemas. Lo importante es que a pesar de todo, el amor prevalece. No es perfecto, pero es real. Y es precisamente esa imperfección, esa autenticidad, lo que lo hace tan valioso y tan inspirador. Lo que Ande y Kerem nos enseñan es que el amor es una aventura, un viaje lleno de emociones, de desafíos y de alegrías. Es un trabajo constante, un compromiso, una elección diaria. Y es, sobre todo, una fuente inagotable de inspiración. Yo personalmente me he sentido muy inspirada por su amor. Me han enseñado a creer en el amor verdadero, a buscar una persona que me apoye, que me respete, que me haga reír, que me impulse a ser mejor. Me han enseñado a no tener miedo a mostrar mis sentimientos, a ser auténtica, a vivir el amor con intensidad. Y creo que no soy la única. Son muchos los que se sienten inspirados por su historia. Por eso hoy quise compartir mi perspectiva sobre ellos, sobre su relación, sobre cómo su amor enciende mi alma. Ahora, quiero hablar un poco de la conexión que siento con este tema. Como muchos de ustedes, soy una romántica empedernida. Me encanta el amor, me fascinan las historias de parejas que se aman con locura y que luchan por mantener viva la llama. Y Ande y Kerem son, para mí, un ejemplo de ello. Y no solo eso. También me gusta mucho el trabajo de ambos. Me parece que son unos actores fantásticos, con mucho talento y con una gran capacidad para transmitir emociones. Me encanta verlos en sus series, en sus películas, en sus entrevistas. Son personas que me inspiran a seguir mis sueños, a ser auténtica y a dar lo mejor de mí. Y por supuesto, como dije al principio, me encanta su estilo. Me parecen personas muy elegantes, con un gusto impecable y con mucha personalidad. Siempre están impecables y transmiten mucha seguridad. Son todo un ejemplo a seguir. Pero volviendo al tema central, su amor. ¿Por qué creo que su historia nos inspira tanto? Creo que en un mundo cada vez más individualista y superficial, la historia de Ande y Kerem nos recuerda la importancia del amor, de la conexión, de la complicidad. Nos recuerda que el amor es posible, que el amor es real, que el amor puede durar para siempre. Nos recuerda que debemos creer en el amor, que debemos buscar el amor, que debemos luchar por el amor. Nos recuerda que el amor es la mayor aventura de la vida. Y finalmente quiero mencionar la importancia de respetar su privacidad. Es importante admirar su relación, disfrutar de sus momentos, pero siempre desde el respeto y la discreción. No debemos invadir su espacio, ni exigirles más de lo que ellos quieren compartir. Debemos ser fans respetuosos y apoyar su felicidad, sin presionar. Así que espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Espero que les haya inspirado, que les haya hecho reflexionar sobre el amor y sobre la vida. Espero que les haya hecho sentir un poco más enamorados. Y esto es todo por hoy. Resumiendo rápidamente los puntos principales, hablamos de cómo la historia de amor de Ande y Kerem Bürsin, desde su encuentro en Love is in the Air hasta el presente, me inspira y enciende el alma.
Analizamos su autenticidad, su apoyo mutuo, su capacidad para mantener la chispa y su actitud ante la vida como factores claves de esta inspiración. Exploramos momentos específicos que resaltan su amor y discutimos la importancia de su ejemplo en un mundo que necesita más amor. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría leer sus comentarios, saber qué opinan, qué es lo que más les inspira de Andy y Kerem. ¿Hay algún otro aspecto de su relación que les gustaría que analizáramos? Déjenlo en los comentarios. Compartan sus pensamientos, sus ideas, sus opiniones. La conversación está abierta. Y no se olviden de darle me gusta a el vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Mucho amor para todos. Chao, chao.